Mi nombre es Gustavo y en este video les voy a contar la historia sobre cómo en el último año, desde diciembre de 2019 hasta diciembre del 2020, logré viajar a 10 países diferentes y estudiar y trabajar al mismo tiempo. La razón por la que decidí hacer este video fue porque empecé a recibir varios comentarios que me impactaron mucho. Eh, Como que a las personas les parecía increíble el hecho de viajar y poder hacer otras cosas al mismo tiempo, encontrar el tiempo y el dinero para hacerlo. Nada, creo que es importante decir que yo soy un estudiante universitario, estudio 3 carreras diferentes, estoy estudiando nutrición, estoy por concluir mis estudios en nutrición, estoy estudiando administración de empresas y estoy estudiando también innovación en negocios. Y por supuesto, no soy rico y tuve que trabajar para poder viajar, para poder hacer estos viajes. Y entonces, durante este último año, yo tuve que trabajar para conseguir el dinero tanto para mis gastos escolares como colegiaturas y también para viajar. Lo cual me llevó a, por supuesto, a darme cuenta que no es necesario tener ni muchísimo dinero para viajar, ni muchísimo tiempo, porque yo no tengo ninguna de las dos. No soy rico, no soy un youtuber famoso, no soy Luisito Comunica, no soy, no soy un hijo de millonario, pero pude viajar y tampoco tengo mucho tiempo. Soy estudiante universitario, tengo trabajo, tengo obligaciones, pero pude viajar. El año pasado estuve aproximadamente 3 meses. De los 12 meses del año pasado, desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2020, estuve aproximadamente 3 meses de esos 12 en el extranjero o viajando dentro de mi país, el cual es México, y les voy a contar un poco sobre estos viajes. Y bueno, para ordenar cronológicamente los lugares donde estuve, los países a los cuales o dentro de donde viajé. El primero fue México, que es mi país. Visité alrededor de 3 estados de México, más de un tercio de los estados de México, de los cuales no conocía la mayoría. Viajé a el primer país al que fui a El Salvador, después fui a Guatemala, después fui a Ecuador, Colombia, Cuba, República Dominicana, Haití, Panamá y Brasil. Fueron los 10 países en los que estuve. En total fueron aproximadamente 3 meses fuera de mi casa, dentro de todo el año, desde diciembre de 2019, que fue el primer viaje, hasta diciembre del 2020, viviendo en hoteles, en Airbnbs, fuera de mi casa, aproximadamente 3. Logré. Es muy sencillo. Voy a explicar primero la parte del dinero, porque creo que es mucho más sencilla de explicar que la parte del tiempo. Y bueno, tengo que decir que en total, para viajar por estos 10 países, incluyendo los 3 meses de vivir en total dentro de ellos, con Airbnbs, vuelos, en total aproximadamente me gasté de 60 a 70 mil pesos, que es aproximadamente $3,200. Y el cómo logré juntar ese dinero, que no es mucho dinero, pero el cómo lo logré juntar es muy sencillo. El primer viaje que hice fue dentro de México. En auto visité más de 3 estados de México, incluyendo el Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato también, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, muchos estados de México. Ese viaje fue aproximadamente un mes de viaje en auto, y en ese viaje aproximadamente gasté aproximadamente 15,000 a 20,000 pesos mexicanos. Ese dinero era dinero que yo tenía ahorrado, fue dinero que estuve ahorrando algún tiempo durante un año. Y básicamente eso fue para celebrar que justamente después de ese mes yo iba a empezar un nuevo trabajo. Tenía un contrato firmado con una nueva empresa y entonces yo ese dinero que tenía ahorrado lo gasté para viajar y para disfrutar antes de empezar el nuevo trabajo, ya que yo ya sabía que iba a empezar en un nuevo trabajo. Entonces, los primeros 15 mil pesos del viaje fueron gastados dentro de México, conociendo varios estados de México.
y era dinero que tenía ahorrado, que no es mucho dinero, son menos de $1,000. Y era dinero que estuve ahorrando básicamente de mis ingresos que tenía antes de entrar a esta nueva empresa. Así fue como pagué los primeros 15,000 pesos del viaje. Y bueno, el primer viaje internacional que hice fue a El Salvador. Ese viaje lo pagué con mi primera quincena que obtuve en esta nueva empresa donde comencé a trabajar. En esta empresa yo solo tenía libres los sábados y domingos, solo el fin de semana. Entonces me fui de un viaje de fin de semana a El Salvador después de mi primera quincena. Fue un fin de semana, solo fue viernes en la noche, sábado, domingo. En total ese viaje fueron aproximadamente 5,000 pesos mexicanos con el vuelo incluido, o 5,000 o 6,000 pesos mexicanos con el vuelo incluido. Y estuve 3 días en El Salvador. Conocí la capital, San Salvador, conocí el lago de Coatepeque y otros departamentos de El Salvador. Y ese solo fue un viaje de fin de semana pagado con mi primera quincena de mi trabajo, de la nueva empresa donde vivo. Después de este primer viaje internacional hacia El Salvador, fueron aproximadamente 3 meses que no viajé mucho. Viajé poco realmente, solo dentro de México, a algunos estados cercanos. Y la razón fue por el trabajo. Prácticamente yo estaba estudiando, entonces estudiaba por las mañanas. En mi carrera de nutrición, por las tardes trabajaba de 3 hasta 11 de la noche y en las noches tenía que hacer mis tareas de mi otra carrera, de administración de empresas. Entonces, básicamente yo no tenía oportunidad de viajar. Fueron aproximadamente 4 meses que estuve sin viajar y solo fue trabajar y pude ahorrar un poco de dinero. Después de ese tiempo, decidí renunciar a mi trabajo porque no me estaba permitiendo esta oportunidad que yo necesitaba de viajar y conocer nuevos países. Y con el dinero que tenía ahorrado y con mi finiquito de renunciar de la empresa, hice un viaje de aproximadamente un mes. Fue un mes de viaje y fue cuando fui a Colombia, a Guatemala, Ecuador y a Cuba. Estuve aproximadamente una semana en Guatemala, aproximadamente una semana en Ecuador y otra en Colombia y una semana en Cuba. Fue en total un mes de viaje. De este viaje fue aproximadamente 20,000 pesos, incluyendo vuelos, 20,000 pesos mexicanos o 25,000. Y fue muy bueno, fueron viajes increíbles que conocí los 4 países. En algunos visité otras partes, como en Cuba estuve en Habana y también estuve en Varadero. En Guatemala visité casi toda Guatemala, varios departamentos también de Guatemala. En Colombia solo estuve en Bogotá y en Ecuador solo estuve en la ciudad de Guayaquil. Así fue como visité estos 4 países. Ahí ya había renunciado de mi trabajo, entonces no tenía ingresos. Ahí fue un mes que estuve sin ningún ingreso, estuve sin trabajar y prácticamente me acabé casi todos los ahorros que tenía de mi trabajo. Aproximadamente 25,000 pesos en ese viaje, más por supuesto mis gastos de colegiaturas, etc. Entonces fueron aproximadamente de ese viaje. Bueno, y es importante mencionar que estos viajes, estos 4 países, fueron entre el mes de febrero y marzo. Y ya estaban comenzando algunos casos de coronavirus en Estados Unidos, ya estaba comenzando la pandemia, lo cual fue pésimo económicamente y también para los viajes fue muy difícil, eso complicó mucho, pero yo tenía en mi cabeza este objetivo, que quería conocer estos 10 países en un año y nada me iba a detener. Entonces, regresé a México de esos viajes, regresé en marzo y yo estaba sin trabajo porque había renunciado al trabajo anterior. Estaba muy difícil la situación económicamente por el coronavirus y fue difícil. Fue aproximadamente marzo, abril y mayo que estuve sin trabajar. No pude tener ningún trabajo. Y después, aproximadamente en junio, en el mes de junio, llegó otra oferta de trabajo, comencé a trabajar en otra empresa. En esta ocasión trabajé en servicio al cliente trilingüe y estuve en portugués también, inglés, portugués y español. Estuve trabajando para una empresa algunos meses y ese trabajo era home office. Entonces eso fue increíble para mí porque
me daba la oportunidad de viajar, pero el problema era el coronavirus. Entonces, fueron algunos meses que estuve estudiando también en línea. Mis dos carreras las estuve estudiando en línea. He estado trabajando en casa y aproximadamente fueron desde junio, julio hasta agosto que pude volver a viajar. Fueron 3 meses trabajando hasta que pude volver a viajar. En el mes de agosto, a finales de agosto, viajé a República Dominicana y pude hacer home office desde ahí, porque trabajaba con esta empresa que me permitía la opción de hacer home office. Entonces pude ir a República Dominicana, que ya se había declarado como un destino seguro por el coronavirus, donde los casos eran bajos y donde tú podías viajar con mucha precaución, con muchas seguridades. Pero esto hizo que fuera muy caro el viaje, porque yo hice pruebas de COVID para viajar de la forma más segura y responsable, tanto de ida como de regreso. Por supuesto, tuve que comprar muchas mascarillas para la ida, el regreso. Esto aumentó mucho los costos, porque solo de las pruebas de COVID subieron aproximadamente 2,000 pesos los viajes, cada viaje, porque eran 2 pruebas, cada una de 1,000 pesos. Entonces subió mucho los costos. Viajé a República Dominicana, estuve aproximadamente un mes en República Dominicana y Haití. Ahí estuve viviendo en un Airbnb que renté y trabajaba en home office mientras estuve en República Dominicana, lo cual fue muy bueno porque me permitió tener un ingreso mientras vivía en el país y seguir pagando mis colegiaturas, mis gastos. También estuve en Haití, fui en autobús desde República Dominicana y bueno, fueron esos 2 países en un solo viaje. Fue un viaje increíble también. Muy difícil económicamente y por la situación del coronavirus, pero de ese viaje no fue tanto dinero, tampoco fueron aproximadamente 20,000 pesos, incluyendo las pruebas, los vuelos. Todo ese viaje tuve que hacer una prueba de COVID, y yo mismo voluntariamente hice cuarentena, me encerré en mi casa de regreso 2 semanas, a pesar de que la prueba había sido negativa, y estuve en mi casa aproximadamente un par de meses más, hasta el mes de diciembre. Seguí trabajando en esa empresa, pero al poco tiempo después de regresar a México dejé de laborar en esa empresa y perdí mi fuente de ingresos de nuevo. Entonces me gasté mis ahorros que tenía también del trabajo en esa empresa en pagar mis gastos escolares en lo que estuve sin trabajo. Después comencé a trabajar como maestro de idiomas en línea. Trabajo independientemente, enseñando español, inglés y portugués en línea. Y eso me permite crear mis propios horarios y viajar más cómodamente. Y es donde me encuentro laborando actualmente. Después de eso estuve trabajando algún tiempo, ahorrando para poder volver a viajar, esperando a que volviera a haber un destino donde fuera posible viajar. Y por fin, en el mes de diciembre, tuve la oportunidad de viajar hacia Panamá y hacia Brasil, que eran 2 países que tenían accesibilidad para extranjeros en ese momento con el coronavirus. Y bueno, viajé a Panamá, viajé a Brasil. Esos viajes los pagué con mis ingresos como maestro en línea. Estuve aproximadamente un mes, otro mes entre los 2 países, poco menos, tal vez 2 semanas, 3 semanas. Estuve en Ciudad de Panamá, estuve en Sao Paulo, estuve en Río de Janeiro y después de eso, por supuesto, también tuve que pagar pruebas de COVID de ida y regreso, aunque no eran obligatorias, pero yo las pagué por seguridad y de regreso a México tuve que hacer cuarentena. De ese viaje a Panamá y a Brasil, en total de los gastos fueron aproximadamente otros 15,000, 17,000 pesos y en total fueron 2 semanas en los 2 países y ese viaje se pagó completamente de mis ingresos como profesor. Entonces eso cubre los 10 países desde el primer viaje dentro de México, que fueron 3 estados en diciembre del 2019, hasta el 10º país que visité, que fue Brasil, en diciembre del 2020. Y ahora viene la otra parte interesante, que es el tema de cómo manejé el tiempo. Ya les expliqué el dinero, pero falta el tiempo.
Y la primera lección que quiero dejar con este video, o que quiero dar a transmitir, es justamente esa. Ya comenté cómo hice con los trabajos y creo que esa es una lección valiosa que mucha gente no ve. Tuve que dejar muchas cosas atrás, tuve que dejar trabajos, tuve que dejar anclas que no me permitían realizar este sueño. Y por supuesto que hay casos donde no es posible, hay casos donde tienes una familia, donde tienes obligaciones económicas y no puedes darte esos lujos. Yo también las tuve y también comprendo lo difícil que es una situación así. Yo tenía que pagar mi colegiatura, tenía que pagar mis deudas, pero yo decidí perseguir mis sueños y al final la vida de cierta forma me sonrió y me dio un trabajo mejor. Después del primer trabajo al que renuncié, obtuve el trabajo trilingüe donde ganaba más dinero, donde era más feliz, donde hacía home office y después de dejar ese trabajo tengo mi nuevo trabajo ahora donde soy maestro, conozco gente de todo el mundo, hago mis propios horarios, tengo un mejor ingreso y soy mucho más feliz. El no tener miedo de dejar esas anclas y el saber que yo podía hacer muchas cosas y confiar en mis capacidades me permitió dejar esos trabajos y conseguir otro trabajo al poco tiempo que me permitió seguir viajando, seguir cumpliendo mis metas y seguir cumpliendo mis obligaciones económicas en la escuela, con mis viajes, con mis deudas, con todo. Y en cuanto a cómo hice con el tiempo con la escuela, eh, yo tengo una gran ventaja, que es que yo estudio nutrición, estudio de forma presencial, tengo que ir a la universidad y cumplir con mi asistencia, pero mi otra carrera, que es administración de empresas, y la otra licenciatura que estoy haciendo, que es una doble licenciatura en innovación de negocios, también la hago en línea. Entonces, el hecho de hacer estas dos carreras en línea me permite trabajar en ellas desde cualquier lugar, de noche, sin ningún problema después del trabajo. Y con mi otra carrera, con nutrición, ahí fue un problema más grande por el tema de la asistencia. Pero tuve una gran ventaja, que no la puedo negar, que fue la pandemia. La pandemia me permitió seguir trabajando en mi carrera y seguir cumpliendo con la escuela de manera remota, porque todas las clases fueron hechas de manera remota, por supuesto, pero antes de eso, los primeros dos parciales del semestre tuve que asistir de forma presencial. Entonces, básicamente yo lo que hacía era planear mi calendario escolar y planear mi asistencia de forma que coincidiera con mis viajes. No planear viajes durante periodos de exámenes, estudiar desde antes si iba a viajar, planificar todo mi calendario para poder cubrir con las asistencias. Básicamente solo es organización. Yo tenía una cantidad de asistencias con las que tenía que cumplir al mes y al final del semestre las logré, aunque estuve viajando y aunque falté algunas clases y por supuesto acredité todas mis materias estudiando y organizándome, manteniéndome al corriente con los temas de distancia. Entonces, esa es otra lección que quiero dar. Es posible hacer muchas cosas de tu vida, es posible hacer ejercicio, es posible trabajar, es posible viajar, es posible estudiar, se puede hacer todo. Solo es necesario organización, es necesario planificación y el no dejar que las excusas nos venzan. Muchas veces las personas tenemos excusas para todas nuestras acciones, justificaciones, y en realidad las excusas son una forma en nuestro subconsciente de protegernos del miedo a fracasar, del miedo a no lograr las cosas o del miedo a lo desconocido. Entonces fue por esto que quise hacer este video, para dar mi perspectiva sobre esto. Y bueno, espero que si llegaste hasta aquí y si viste este video completo, si alguien ve este video, espero que este video te haya motivado a pensar sobre tu situación actual, sobre lo que realmente quieres lograr en tu vida y sobre tal vez las cosas que no estás logrando, no estás haciendo por miedos, por inseguridades, tal vez por prejuicios. Y que te motive a que logres todo lo que quieres lograr. Y para viajar, ahora no es un buen momento a viajar con la pandemia, pero muy pronto vamos a poder volver a viajar y todas esas personas que tienen ese sueño de viajar, de conocer lugares, quiero que sepan que no necesitas ser millonario, no necesitas tener mucho tiempo, solo necesitas planificación, necesitas organización y lo puedes lograr. Entonces quería compartir mi experiencia.
con este tema. Y si llegaste hasta aquí y si viste este video completo, te agradezco muchísimo. Subiré algunos videos contando cómo logré hacer cada uno de esos viajes, cuánto costó exactamente, porque ahora los costos fueron aproximados, pero hablaré exactamente cuánto costaron y cómo los hice y qué hice en esos viajes. ¿Vale? Entonces espero verlos pronto y muchas gracias por ver mi video. Adiós.